en el Juan Boscán me pasó una historia realmente alucinante, ¿no? Porque era un centro al que yo acababa de llegar. O sea, yo había pedido un traslado el año anterior, participé en el concurso de traslados y uno de los primeros centros que pedí fue el Juan Boscán, porque es un centro pues, que tiene una muy buena consideración, es un centro con solera. La mayoría de los profesores que tienen mucha antigüedad pues lo solicitan, y el nivel del alumnado, pues el nivel social del alumnado es bastante alto. Está en el barrio de Pedralbes, que es la zona hija de Barcelona, diríamos, y no tiene nada que ver con otros centros que están en lugares pues más modestos, ¿no? Es el nivel social de los alumnos, para que os hagáis una idea, pues había un montón de hijos de arquitectos, abogados de renombre, profesores de universidad. Y entonces, pues yo me imaginé que iba a ser la mar de tranquilo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el director del centro era un individuo que había militado en su momento pues en la extrema izquierda, bueno, yo también, la verdad. Esto en principio no significa nada, pero era un hombre, pues, que bueno, que se había adaptado al separatismo imperante en los gobiernos de la Generalitat desde siempre, en realidad, desde que Pujol ganó las elecciones en el año 80, ¿no? Es lo que solemos decir aquí, pues un charnego agradecido, ¿eh? Un señor catalán de origen, pero que tenía que hacérselo perdonar. Y entonces, según me comentó un profesor amigo, que tenía contactos allí, ya me estaban esperando antes de que yo apareciera. Ya empezaron a decir por ahí pues que yo era una especie de ogro, ultraderechista, machista, violento, en fin, todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Y cuando llegué allí, pues noté pues, cosas bastante raras. Noté, por ejemplo, que la biblioteca del instituto estaba llena de propaganda separatista, una cosa alucinante, ¿no? La mayoría de centros suelen ser un poquito más discretos. Ay. Pero allí iban a calzón quitado, podríamos decir, ¿no? Y entonces el hombre, ya la primera semana, me llama un día a su despacho y me dice, oye, que he notado que haces una serie de intervenciones por ahí, escribes artículos y demás, con un enfoque, en fin, que no lo considero muy adecuado. ¿Así? ¿Y por qué? Hombre, pues porque la gente que estamos en la enseñanza, pues bueno, tenemos que ser, no recuerdo lo que me dijo exactamente, pero bueno, más discretos, pasar desapercibidos y tal y cual. Y entonces, pues bueno, yo le contesté, mira, dentro del instituto voy a ser absolutamente discreto y jamás voy a dar mis opiniones ni sobre cuestiones políticas ni sobre nada que no tenga que ver con lo que es mi clase de historia. Pero, lógicamente, fuera del centro yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y espero que no te sepa mal. Bueno, al hombre no le gustó mucho mi respuesta, pero la cosa quedó ahí. Y entonces, a partir de ahí, me empezaron a hacer un marcaje espectacular. En fin, aquí podríamos estar hablando horas y horas, pero para sintetizar, en una ocasión se me ocurrió repartir a los alumnos, bueno, yo daba clase de historia en la ESO y en segundo de bachillerato. Entonces, el manual que utilizaban todos estos alumnos es un manual que está escrito por Agustí Alcoberro, entre otros. Agustí Alcoberro es el autor principal y este señor era el vicepresidente de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana. Entonces, pues, con esto me parece que ya está todo dicho, ¿no? Entonces, era un manual realmente que manipulaba muchísimo, que tergiversaba muchísimo las informaciones, y a mí no me gustaba en absoluto. Pero claro, yo acababa de llegar y el tema del manual no tenía arreglo. Entonces procuraba darles algún otro tipo de materiales para que tuvieran una visión un poquito más correcta de la historia, ¿no? Porque la historia que estudian los chicos
es Historia de España y de Cataluña durante la Edad Contemporánea, es decir, desde principios del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Sí. Y entonces, en una ocasión, cuando estábamos hablando del catalanismo político y tal y cual, que, bueno, si haces caso del manual, pues, bueno, los catalanistas eran maravillosos, eran gente extraordinaria, buenos, guapos, progresistas, nada que ver con toda esta ralea que había en el resto de España de políticos impresentables de la Restauración. Siempre haces esta contraposición entre los guapos, listos y buenos, que son nuestros políticos y nosotros los catalanes en general, por lo impresentables que es la chusma esta del resto de España. Bueno, no lo dicen así, pero la idea que se pretende dejar siempre en el alumno es esta. Y entonces yo, para contrarrestar toda esta propaganda, porque a fin de cuentas es una propaganda política metida en libros de historia, pues se me ocurrió hacer un dossier con algunos textos de catalanistas famosos, ¿no? Prat de la Riba, Valentí Almirall, también había algo de Companys, y tenían en común estos textos, que los había sacado de un libro bastante importante que se publicó sobre este asunto, eran textos de un supremacismo espectacular. Claro. Impresionante. O sea, recuerdo, por ejemplo, uno de los que más impactó a los alumnos, que hablaba, era de un autor de finales del 19, que decía, pues que bueno, que en España pues hay dos razas, básicamente. Una es la raza aria, a la que pertenecemos los catalanes, y otro es una raza semítica, procedente, pues bueno, de cuando los moros estuvieron en España y se mezclaron con los judíos y patatán. Y nosotros, pues los catalanes, pues no podemos sufrir la preponderancia de estos elementos de razas inferiores. Este era uno de los textos más desvergonzados que había, pero había muchísimos. Yo seleccioné unos cuantos en dos hojas y se lo pasé a mis alumnos. Entonces, pues bueno, yo tenía dos grupos de bachillerato. En uno de ellos, pues bien, perfecto, se rieron bastante y hicimos una clase normal. Leímos, comentamos y se acabó. Y otra cosa mariposa. Pero en otra clase tenía un grupo de unos 7, 8 alumnos que eran de la CUP. Era gente que estaba muy politizada, eran las juventudes de la CUP, y entonces no dijeron nada, a mí no me dijeron nada, pero luego acudieron a lloriquearle al director, decirle, ¡ay, mira lo que nos ha dado este hombre y tal y cual! Y entonces el director, al cabo de un par de días, me llamó a su despacho y tenía montado allí una especie de tribunal de la Inquisición. Estaba él allí sentado detrás de la mesa, pero también tenía a la secretaria y tenía a la jefa de estudios y a la jefa de mi departamento. Y entonces, pues con un aire muy teatral, coge mi dossier y dice, oye, ¿este dossier lo has repartido tú a los alumnos? Y le digo, pues sí, lo estuvimos comentando, porque trata un tema que sale ahora, ¿no? El tema del catalanismo y demás. Pues tengo que decirte que lo encuentro muy poco adecuado. ¿Por qué? Pues porque se han quejado los alumnos y mira, a partir de ahora te prohíbo taxativamente que des ningún tipo de material que no esté en el manual. Pero y bueno, ¿y la libertad de cátedra y eso lo pueden hacer? ¿Prohibir? Bueno, es evidente que esta gente considera que puede hacer lo que le dé la gana. Pero claro, yo llevaba 33 años dando clase, entonces que después de 33 años me viniera un individuo como este a decirme lo que puedo dar y lo que no puedo dar en mi clase, los textos que son adecuados y los que no, hombre que además ni siquiera era de especialista en historia, no era de historia, no era la materia de historia.
pues ya me pareció más de lo que yo estaba dispuesto a tragar, ¿no? Y entonces, la verdad es que me alteré un poco, le di un puñetazo en la mesa, que se asustó bastante, y le dije, mira, yo en mi clase considero que tengo la potestad de elegir los textos que me parezcan adecuados. Es lo que se llama la libertad de cátedra. No sé si has oído hablar de esto alguna vez. Entonces, sobre esto no tengo nada más que decir. Yo daré a mis alumnos lo que me parezca adecuado y punto. Estarán bien preparados para la selectividad, que es lo único que a ti te debe interesar como director. Ah, pues si te pones en este plan, se lo diré a la inspectora, como el niño que dice, se lo diré a mi papá. Sí. Bueno, y entonces la inspectora vino allí y me había un expediente disciplinario, diciendo que yo era un machista y tal y cual. Y además era muy divertido, también era muy divertido, en fin, pues terminaré con esto porque si no, no acabaríamos nunca. Pero la inspectora dijo que, bueno, que me habría un expediente, entre otras cosas, por machista, porque vino a una de mis clases y escribió después, lo escribió, no es que lo dijera solo, es que lo escribió, y está ahí en la documentación, que yo era un machista porque cuando me hacían preguntas los alumnos, cuando me preguntaba una chica, yo le contestaba menos rato que cuando me preguntaba un chico. Y estaba allí, mira, a este le ha contestado en 2 minutos 30 segundos y a la otra chica pues ha empleado 2 minutos 5 segundos. Por consiguiente es un machista. Así están las cosas en Cataluña. Bueno, acabó que, bueno, me impusieron una sanción de 10 meses de suspensión de empleo y sueldo. Una cosa, una sanción tan increíble que, bueno, yo estoy convencido de que si me dedico a robar los fondos del instituto y me escapo con una de mis alumnas a las Bahamas, no me ponen una sanción tan grande. ¿No? Es una cosa absolutamente delirante, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo ya llevaba mucho tiempo como profesor de instituto, ya estaba en condiciones, si lo deseaba, de pedir la jubilación, de pedir la jubilación anticipada. Vale. Yo hubiera deseado permanecer más años dando clase, entre otras cosas porque, bueno, hay muy pocos profesores que se atrevan pues, a plantar cara en esta situación a las autoridades de la Generalitat y deseaba continuar. Pero, claro, era imposible. Era imposible porque una persona que depende de su trabajo pues no puede estar 10 meses sin fondos, ¿no? Y, por consiguiente, pues tomé la jubilación anticipada. En estos momentos, pues soy profesor jubilado y ya puedo decir lo que me dé la gana en los medios.